Hola, en este video vamos a hablar de cómo analizamos y resolvemos tu problema en la terapia psicológica. Primero empecemos hablando de un gran mito que seguramente has escuchado mucho. Y este mito consiste en que todos tus problemas vienen de la infancia. Cada vez que queremos explicar el problema que estás viviendo en este momento, es muy fácil que no nada más los propios psicólogos, sino tu mamá, la abuelita, el primo, siempre esté buscando qué te pasó en la infancia para tratar de explicar por qué te está pasando esto en la vida adulta. El problema con esto es que se vuelve una explicación causalista, determinista, y dejamos de lado muchos otros elementos que también pueden formar parte de la explicación. Por ejemplo, otras etapas de la vida. La adolescencia no será importante para configurar toda nuestra historia y para que seamos como somos en la vida adulta. La juventud, hablando de los 18, 19 años, no será también importante para configurarnos y explicar nuestros problemas actuales. Y no nada más eso, también nuestra moral, los padres que nos tocaron, la carrera universitaria que elegimos, también son elementos fundamentales para poder explicar todo lo que nos está pasando. Tú sabes bien que si hubieras escogido otra carrera, seguramente pensarías cosas diferentes. Si lo dejáramos hasta aquí, de todos modos sería más o menos simple explicar, pero la verdad es que no. Hay muchísimas otras variables que también participan para configurar o para explicar el problema que te está pasando. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo te pregunto, ¿cuál es la parte más importante de esta línea? Es difícil la respuesta seguramente porque no sabemos escoger, ¿no? A lo mejor si nos aventamos a decir es el inicio o es la parte del medio, la verdad es que no hay cómo contestar esa respuesta. Pensemos, por ejemplo, si transformamos un poquito el ejemplo, ¿cuál es la parte más importante de la historia de México? Y también pasaría lo mismo, tal vez nos aventamos a decir que la revolución o la independencia. Sin embargo, aquí lo que nos está haciendo falta es partir de qué es lo que queremos saber, cuál es el criterio. Es decir, si nuestro interés o el interés de un historiador es por qué en México tenemos tan mala memoria política, seguramente habrá eventos de la historia que va a recuperar para contestar esa pregunta. Pero si en otro estudio lo que se quiere averiguar simplemente es las inundaciones en el Valle de México, cómo se han presentado, pues entonces seguramente las partes de la historia que utilizó para contestar la primera pregunta, no se podrán recuperar para la segunda. Cuando Pancho Villa cruzó la frontera a Estados Unidos, pues seguramente será irrelevante esa parte de la historia respecto de las inundaciones del Valle de México. Lo mismo pasa con nuestra historia personal. ¿Cuál es la parte más importante de nuestra historia? Caray, pues es muy complicado definirlo. Muchos dicen que la infancia. Nosotros insistimos en que depende del problema que queramos analizar, es la parte de la historia que va a ser relevante. Otro ejemplo que también creo que va a ser muy ilustrativo de cómo analizamos los problemas psicológicos es si vemos estas figuras, estos elementos, y te preguntas qué es, difícilmente vamos a encontrarle un sentido. Sin embargo, si empezamos a mover estos elementos y a configurarlos de una manera diferente, es que empieza a tener sentido lo que estamos viendo. Obviamente, cuando los elementos estaban dispersos, no podíamos ver una carita triste porque no estaban organizados de tal manera que encontráramos ese sentido. Sin embargo, siendo los mismos elementos organizados ahora de una manera diferente, es que podemos encontrar el sentido. Cuando nosotros analizamos tu problema, lo que tenemos que hacer no es nada más irnos a la infancia y a partir de ahí inventarnos todo lo demás. Lo que tenemos que hacer es explorar en la historia respecto del problema que vienes a resolver en el consultorio, pero hay muchos otros elementos que nos ayudan a entender tu problema. Las personas que participan en ese tipo de interacciones problemáticas, las tendencias de tu comportamiento,
los gustos, tus preferencias. Hay muchos otros elementos que también participan y que no podemos olvidar para configurar bien el problema. Si nosotros tenemos una mala explicación de los eventos, olvídate de que vamos a tener una solución, seguramente esto no pasará. En cambio, si sabemos que los elementos que vamos a buscar interactúan entre sí para que todos ellos en conjunto den como resultado tu problema, entonces tenemos una buena explicación. Y cuando tenemos una buena explicación, podemos pasar a la solución. ¿Cómo resolvemos entonces tu problema aquí en Aristos? Ya que tenemos esta explicación de cómo entran en juego todos estos elementos, cómo interactúan entre sí, lo que tenemos que hacer es, juntos, el paciente y el psicólogo, evalúan cuáles son las mejores soluciones respecto del problema ya entendido, también por parte del paciente, como un sistema. Y entonces vamos a modificar el elemento que sea importante, que sea trascendental para modificar el sentido completo del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos que cambiar absolutamente todo, tenemos que cambiar algo de todo ese sistema que modifique el sentido completo. Aquí ya te estarás imaginando que si nosotros modificamos la boquita de la cara, simplemente basta que la pongamos en otra posición para que el sistema funcione diferente. Ya no vemos ahí una carita triste, ahora lo que vemos es una carita feliz. Lo mismo pasa con los problemas cuando los resolvemos en el consultorio, modificamos lo que salga más económico. Y económico no nada más es en términos de dinero, que también nos importa eso, sino también en tiempo y hasta en costos emocionales. ¿Qué elemento vamos a modificar? Aquel que sea más sencillo para resolver el problema. ¿Sale? Así es como resolvemos los problemas en Aristos. Si quieres más contenido, búscanos en nuestras redes sociales y si tienes alguna pregunta o algún comentario, también ahí lo recibimos. Muchísimas gracias.